quede grabado. Tenemos que las chías son los seguidores de Ali, los que siguen a Ali, los que consideran que Ali es el elegido de Mahoma y él, digamos, la fuente de autoridad. Mientras que los sunitas hablan de que la fuente de autoridad está en los hadices, está en el Corán, está en la tradición y no está en una familia ni en la familia del profeta, y que la comunidad tiene la libertad de escoger sus propios líderes, sus propios gobernantes. Eh, los sunitas van a buscar la forma califal. El califato es, a decir verdad y a mi modo de ver, una forma de administración de poder que resulta eh, bastante difícil de precisar. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. O sea, el Islam plantea que no tiene jerarquía religiosa, pero ninguna comunidad puede orquestarse como comunidad al margen de algún tipo de liderazgo. El liderazgo es un elemento capital para poder ir al cualquier parte, sobre todo en grupo. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a encontrar es que donde se van asentando las comunidades islámicas, se van creando dos instancias, dos instituciones. Una de ellas es la mezquita. Esa mezquita tiene que ser administrada, esa mezquita tiene que ser orquestada, tiene que ser arreglada, tiene que ser supervisada, porque eso no puede quedar en el abandono, o sea, si no hay responsabilidades establecidas. Y la segunda instancia, que no aparece en todos los lugares, solo aparece donde hay grandes mezquitas y asentamientos, es la madrasa, que es el sitio de aprendizaje donde se enseña fundamentalmente el Corán y los hadiches, o sea, donde se enseña la forma del ser islámico, y donde además se van a ir escribiendo posteriormente otras formas de saber que se desarrollan dentro del Islam. Medicina, astronomía, geografía, o sea, hay unas madrasas que se vuelven básicamente universidades, ¿sí? De carácter islámico. Además de esto, surge una tercera instancia, que en el sunismo es amplia y poderosa y de la que vamos a hablar más adelante. Y son las escuelas de derecho o de jurisprudencia, donde van a aparecer los llamados cadís, que son los jueces, que son los encargados de velar porque la aplicación de la ley, que es la ley islámica de la Sharia, sea adecuada y conforme a los principios coránicos, a lo que dicen los hadices, y también en parte a la orientación de la comunidad. En medio de todas estas instancias aparecerán figuras como los imanes. El imán, el imán es un hombre santo, ha llegado a la mezquita, escogido muchas veces por la propia comunidad porque es una persona que tiene mayor conocimiento, mayor comprensión del Corán, y tiene mayor, a veces incluso una mayor disposición psicológica y puede aconsejar a las personas. Entonces, el imán no está adscrito en principio a una jerarquía religiosa, y tampoco el imán puede sobreponerse como una autoridad externa a cualquier creyente, porque el Islam plantea que cada uno de los creyentes es autónomo en su fe, pero se le reconoce autoridad y se le reconoce validez por los méritos que demuestra. Por lo general, el imán es la persona que orienta la
oración más importante del Islam, que es la oración de los viernes en la tarde. La oración de los viernes por la tarde congrega a todos los hombres que están facultados para asistir a la mezquita a unirse a esa hora, que son las 5, y estar allí presentes. Y en esa oración, después de esa oración, pues el imán o cualquier persona prominente dentro de la comunidad, pues el imán hace una alocución a la colectividad y se toman decisiones relacionadas con el destino de la comunidad. ¿Sí? Ah, pero ya voy para allá, porque esas son otra cosa. Aquí, estos son los sunitas. Los que acabo de hablar son solo sunitas, las madrazas. Las madrazas en general también tenían jerarquías, casi siempre, y es que aquí es importante, vamos despacio. Voy solo con la suna, no me he metido con la chía, porque la chía sí tiene jerarquía, ¿sí? En la chía sí hay jerarquía. Están los imames, que no son los imanes, sino los imames, y están los ayatolás. Ahí vamos a ir a otro paseo, porque ahí sí hay los sunitas, no. Los chiitas sí. Los sunitas, como les estoy diciendo, hay imanes en cada lugar. Esos imanes ellos terminan formando asociaciones. Y si no fuera así, mis queridas, no tendríamos salafismo y no habría ISIS y no habría Al Qaeda y no habría todo lo que hay. Porque, porque, pero es un minuto, vuelvo de nuevo a lo que les estaba diciendo, la primera idea, ¿sí? La primera idea que les estaba comentando es que el concepto califal es un concepto muy complicado en historia, porque el califa tiene una autoridad suprema, es digamos como la Suprema Corte del Islam. Es el punto más alto. Cuando ha habido un califa, ese califa puede hacer varias cosas. Tomar decisiones en casos muy complicados, casos como muy espinosos frente a la ley. Puede tomar decisiones sobre una comunidad en particular. O sea, le llega, por ejemplo, la queja de que hay un grupo de comunidad islámica que está violando las normas fundamentales del Corán, que están tomando vino, que están haciendo cosas indebidas. Tiene la autoridad para mandar reprimirlos, castigarlos o expulsarlos del Islam. Tiene la autoridad para llamar a la yihad como algo global. O sea, él puede convocar a la yihad a a todo el Islam. Ahora, que pueda hacer eso y que lo logre son cosas distintas, porque el problema y la situación fue que en la derivación del Islam, las formas califales fueron evolucionando y se fueron anexando a formas de gobierno establecidas en cada lugar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solo se quebró el Islam esta vez, sino que fue como hielo que se fue craquelando. Entonces, hay momentos en que hay un califato, como el califato Omeya, o el califato Abbáside, o el califato Fatimí, pero ya no gobiernan sobre todo el Islam. Uno de los califatos más grandes de los últimos tiempos es el califato turco, pero tiene turco, que termina en 1922. Pero ese califato
no, se volvió república, Turquía. Pero ahí entraste en un tono que es el punto que yo les digo que es complicadísimo. Y es que los califas no gobiernan todo el territorio islámico. Hay territorios islámicos no gobernados por califas y aparece la forma del sultanato. Entonces, el sultanato es el gobierno efectivo de una región o lugar o de un territorio y el califato es un liderazgo religioso. Entonces, el califato al principio está unido sea, como a todo. Pero en el Islam pasan cosas que son distintas a otras religiones. Por ejemplo, cuando estaba vivo Mahoma y alguien cometió un error, ¿a quién le preguntaban? A Mahoma. Pero cuando ya no estaba vivo Mahoma, todos ellos son conscientes de que ellos no son Mahoma. Entonces aparecen las escuelas jurídicas y aparecen unas figuras que se llaman los ulemas. Los ulemas son los consejeros de los califas conocedores o sabios de diferentes temas y permanentemente están discutiendo en cómo lograr que el Islam vaya a fondo y llegue a lo mejor. Les decía que el califato es sunita. Los suníes son los que tienen esa forma. Ahora, hoy en día, además de los manes, dentro de- hay unas figuras muy especiales que son los las salafitas, los estudiantes guanabíes, pero de esos vamos a hablar más adelante. En el Islam chiita, las cosas cambian radicalmente, porque los chiitas dicen que la forma de gobierno no es el califato, sino el imamato. ¿Quiénes son los imames? Los, los miembros de la familia Ali. Ahora vamos a ver las formas de imamato. Hay tres raíces de imamato. La que funciona en Irán, el hindú, dos que se consideran infalibles y debajo de ellos están los ayatolás y debajo de ellos hay otras jerarquías. En el chiismo sí hay una jerarquía religiosa que funciona, hay impuestos que se pagan para esa jerarquía religiosa. Vemos al momento Irán no puede gobernar sin el colegio de los ayatolás y que da el visto bueno para que una persona se dice a la presidencia de la República. O sea, es una cuestión muy distinta a la que ocurre en la SUNA. Y hay que entenderlo muy bien porque el temor y el terror de Occidente a lo que podía ser la fuerza del chino, derivado en la propiciación de todos los grupos que hoy en día se consideran fascistas o guanabis, que cae y todos estos, otras que son sunitas. Después lo vamos a ver porque vamos a llegar allá, pero te aviso cuando estaba gobernando el Shah decidió gobernar Irán a un modo totalmente occidental, dejando de lado la tradición islámica. Y precisamente por esa razón, los movimientos islamistas de base, partiendo de las regiones del campo y apoyados fundamentalmente por las mujeres, hicieron la revolución de los ayatolás en el Islam. Bien. Mm, yo no sé, Evelyn, si vas a decir algo diferente. Bueno, bien. Mm, ahora me vengo a esto. Me voy a, a parar. Bueno, voy, che, ya voy para allá. ¿Qué? De Fátima. Ajá. Sí, sí, claro.
las esposas de Abu Bakr y todas esas también eran hijas de Mahoma. O sea que la cuestión era únicamente por la parte masculina, por esa relación que había de Ali con Mahoma. Sí, No, sí, porque el Islam es un patriarcado y es un patriarcado sumamente profundo. Bueno, voy a venirme aquí. Me voy a venir al califa Uthman. Uthman es el tercer califa del califato ortodoxo. Gobernó del 644 al 656. ¿Por qué me vengo a Uthman? Porque es una figura clave para entender por qué se rompió el Islam en dos. Ali ya le había antepuesto a Abu Bakr y a Ali le antepusieron también a Omar, ¿no? Pero cuando llegó Uthman, ¿sí? Uthman resulta que era un miembro del clan Umayya de la tribu de Quraysh, que es la tribu de Mahoma. Había sido un compañero muy cercano a Mahoma y fue elegido califa por la Umma después de la muerte de Umar ibn al-Yatta, que murió asesinado. Los tres últimos califas murieron asesinados. Bien, Uthman era un hombre muy singular. Se lo acusó de varias cosas. La primera de nepotismo. Él nombró a sus familiares de la tribu Banu Umayya como los gobernantes de diferentes localidades. ¿Quiénes van a ser los Banu Umayya? Los omeyas. Este señor es el fundador del califato omeya. Corrupción. Sus gobernantes fueron acusados de abuso a gran escala y aunque las quejas llegaron al califa, Uthman no tomó provisiones al respecto. Centralizó el poder. Cada vez le quitó poder a los otros lugares y centralizó el poder en Medina. Y además dijo que iba a revisar el Corán. El Corán, la primera vez que se escribió el Corán fue con Abu Bakr. Mientras estuvo vivo, Mahoma nunca Y se tomó la tarea de destruir aquellas copias del Corán que no le parecieron correctas. Vamos a parar un momentico y ya seguimos.